¿Qué tal? Bienvenidos a Nuevas Voces. Hoy día nos acompaña la presidenta de la Federación de la Universidad Diego Portales, Fernanda Sandoval. ¿Cómo estás, Fernanda? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estudiante de Derecho de la universidad, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales desde diciembre del año pasado, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Fernanda, bueno, vamos a hablar ciertamente de lo que es el tema de la educación superior, y preguntarte también el tema de ¿desde cuándo la Universidad Diego Portales no lucra? A ver, nosotros tenemos fe de que primero la Universidad Diego Portales no lucra. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la salida de Cuadra, más o menos, hay un tema bastante complejo. También con respecto al tema de una inmobiliaria. Y es por eso que también Cuadra en ese proceso, ¿no es cierto?, de movilización también interna, fue que salió y después luego entró el rector Carlos Peña, en donde también puso como control a toda la situación y bueno, desde ahí más o menos que en el fondo no se entiende también de que no se está lucrando dentro de la universidad. Claro, porque dentro de lo que fue la comisión investigadora del lucro en la Cámara de Diputados, dentro de las universidades que aparecen, las universidades privadas, no aparece precisamente la Universidad Diego Portales. ¿Tú conoces el proceso que inició, según tú, el rector Peña para eventualmente normalizar lo que era el tema del lucro dentro de la Universidad Diego Portales, o no? Bueno, más o menos en términos generales el tema de efectivamente sacar el tema de la inmobiliaria y no, en el fondo de que no haya una desviación de los recursos como pasa hoy en día en otras universidades. O sea, das fe, como dijiste al principio, ¿eh? Claro, hoy día, la UDP es una universidad que no lucra el país. De hecho, salió hace poco también en un diario de que una de las 3 universidades del sector privado que están en el fondo transparentando sus recursos es la Universidad Diego Portales. Fernanda, ¿y cuál es la relación que tienen ustedes como Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales con la CONFECH, precisamente? ¿Cómo se coordinan ustedes para ver precisamente estos temas, para mejorar la educación superior? Bueno, primero, dentro del movimiento del año 2011, una de las autocríticas que también dio CONFECH es de que hoy en día las problemáticas que están pasando en la educación superior están solamente involucrándose aquellas universidades y aquellas federaciones que están dentro del CRUCH. Y en ese sentido faltaba un actor importante que eran las universidades privadas no tradicionales, donde nosotros también tenemos bastante que decir. O sea, hoy en día una de las grandes problemáticas también se debe efectivamente a las problemáticas que hoy en día están padeciendo aquellas universidades que somos nosotros. Y es por eso que en el fondo también nosotros estamos en coordinación de igual a igual. O sea, nosotros hoy día estamos en las plenarias de CONFECH y también planteamos nuestras problemáticas y donde también se incluyeron en el petitorio, y es por eso que también una de las movilizaciones que se están dando durante este último tiempo han sido con respecto también al tema del lucro. Ustedes fueron la única universidad privada hasta el momento que le dio cabida a una sesión de la CONFECH dentro de lo que fueron las aulas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo se dio esa dinámica y qué fue lo que se conversó finalmente? ¿Y cómo salieron precisamente los dirigentes de la CONFECH después de esta reunión? Bueno, fue una conversación bastante extensa, fue muy profunda, en donde se trataron temas como, por ejemplo, la represión por parte de los dirigentes estudiantiles, como por ejemplo Pedro Quesada, y también otros dirigentes que también están sufriendo hoy en día represión, ya sea por parte de la policía o también parte de también de las mismas autoridades dentro de la misma universidad. ¿Solo fue ese tema? No, también está el tema de el petitorio, en el fondo, que es lo que nosotros queremos plantear, en donde también se incluyeron las demandas del sector privado y también cuáles son en el fondo las proyecciones que nosotros también tenemos como movimiento estudiantil. ¿Qué piensas tú de las otras universidades privadas, Fernanda? Estamos trabajando en conjunto. Nosotros siempre hemos querido y siempre hemos tenido la política de trabajar en conjunto. Porque siempre se indica con el dedo, por ejemplo, te voy a poner un caso, pero que lo he escuchado y ciertas entrevistas a expertos, muchos apuntan a la Universidad del Desarrollo, una universidad que ha sido casi emblemática en el tema del lucro cuando se le apunta precisamente que es una de las universidades que lucra, a pesar de que su rector, Federico Valdés, dice que no. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Efectivamente sienten que eso ocurre en otras universidades privadas o no? ¿Y cómo se coordinan con algunas federaciones que existen dentro de estas universidades? Sí, la verdad es que dentro del sector privado no tradicional es bastante compleja la participación estudiantil por 2 temas en específico. O sea, primero, el tema de la movilización, ¿no es cierto?, y el tema de los estudiantes, del empoderamiento de este rol como crítico de la sociedad, no está tan
implantado dentro del sector privado, y eso es algo que nosotros hemos ido desarrollando a través del tiempo. Y el otro tema que es importante es que un estudiante al firmar el contrato para ingresar a dicha universidad, hay una cláusula que dice explícitamente que se prohíbe la organización estudiantil. Entonces, en ese sentido, nosotros no solamente tenemos que coordinar con federaciones, sino que también con orgánicas dentro de estos mismos espacios. Pero, sin embargo, a nivel general, hemos trabajado en conjunto, y es por eso que también nosotros logramos sacar adelante una movilización a nivel privado que también fue de carácter nacional. O sea, hoy en día no estamos movilizando, estamos trabajando en conjunto, es un proceso, y en el fondo también la movilización que nosotros llevamos a cabo fue el primer paso, ¿no es cierto?, de la movilización y el empoderamiento de las privadas dentro de este año 2012. Petitorio. Se movilizaron también el día 28 de junio, el día jueves. ¿Cuáles son los grandes pilares de estos petitorios que están haciendo ustedes? Me imagino coordinados también con la CONFET. Sí, bueno, nosotros planteamos un cambio estructural del sistema de educación superior, en donde cambia esta lógica mercantilista de la educación, en donde nosotros también primero planteamos y rechazamos tajantemente el lucro. O sea, eso es una cuestión que hoy día no puede pasar. Primero, está contra la ley. Segundo, hay ministros que están involucrados en este tema, como por ejemplo el ministro Lavín, el ministro Larroulet, y hoy en día nosotros lo que queremos en el fondo es denunciar y que hayan sanciones al respecto. Además, nosotros ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, hay dos tipos de sanciones. O sea, está el tema penal, por el tema de que efectivamente se está cometiendo un delito, y ahí lo tendrá que ver en el fondo la entidad correspondiente, pero también hay un tema político. O sea, hoy en día a eso me refería, a las sanciones políticas. Hay un sector político que hoy en día está avalando, y el gobierno en el fondo está siendo cómplice de esta situación. Hoy en día nos está hablando de qué es lo que está pasando con el ministro Lavín. O sea, supuestamente él ya no está involucrado en este tipo de corporaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, nadie sabe qué pasó con ellos, qué fue lo que ocurrió, cómo se vendió, a quién la vendió, a qué dinero la vendió. Nadie sabe nada. O sea, hay una nebulosa con respecto a este tema y se tiene que esclarecer. Pero, y cuando te refieres a sanciones, uno entiende sanciones políticas, eventualmente que se les pida el cargo a estos ministros. Bueno, puede ser una de las posibles sanciones. Ahora, la idea es que en el fondo el gobierno se haga cargo de esta situación y que también vea qué es lo que va a pasar con respecto a esta. Ya. Tenemos lucro. Tenemos también el tema de las sanciones, eventualmente algunos ministros que estarían involucrados dentro de las universidades privadas. ¿Y qué más? El tema de, también la democratización, que es súper importante. O sea, hoy en día, como bien te decía, hay dos niveles en el fondo también de la democratización. O sea, primero por parte del sector privado no tradicional, que está un poquito más atrasado con respecto a este tema, en donde, como bien te decía, se prohíbe tajantemente dentro de unas instituciones la formación de orgánicas estudiantiles. En ese sentido, nosotros queremos fomentar, ¿no es cierto?, y hacer un llamado también a todas aquellas instituciones donde se prohíbe a que se haga, en el fondo, un espacio abierto donde los estudiantes también puedan tomar la decisión dentro de su propia universidad. Ahora, el otro nivel, ¿no es cierto?, que es también dentro de las universidades del CRUCH y algunas universidades donde sí tenemos formadas orgánicas, es en el fondo de formar esta comunidad universitaria, en donde los distintos estamentos, incluyendo el estamento estudiantil, puedan tomar las decisiones, ¿no es cierto?, dentro de su misma universidad. Entonces, en ese sentido, poder avanzar en conjunto y construir qué es lo que uno quiere para su universidad, en conjunto con los administrativos, con los académicos y con los estudiantes. Ok, vamos a ir a una primera pausa. Estamos con Fernanda Sandoval, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales. No se mueva de la pantalla, volvemos en unos segundos aquí a Nuevas Voces. Seguimos con Fernanda Sandoval, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales. Se nos habían quedado algunos temas también respecto a los petitorios. Uno de ellos precisamente tiene que ver con el financiamiento, que hubo una polémica precisamente la semana pasada sobre los deudores del crédito Corfo. ¿Cómo lo han planteado también al Ministerio de Educación ustedes, o en conjunto ya con la gente de la CONFET? Sí, nosotros hemos trabajado en conjunto con los chicos de la Asociación de Estafados por el Crédito Corfo, en conjunto con CONFET. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Beyer, en donde lamentablemente no nos dio ninguna respuesta. O sea, más allá de decir, bueno, esto no le corresponde a mi cartera, le corresponde al Ministerio de Economía, la verdad es que no dijo mucho más. En ese sentido, nosotros siempre apelamos a que haya una mayor participación, ¿no es cierto? Y que ¿Ustedes se quedaron tranquilas con esa respuesta? Por supuesto que no. O sea, nosotros le dijimos en reiteradas ocasiones al ministro que
porque la verdad es que ellos tienen que tener un rol mucho más activo, o sea, tienen que en el fondo solucionar ellos, porque a ellos les corresponde cuáles son en el fondo las problemáticas que hoy en día miles de familias están siendo estafados, ¿no es cierto?, están siendo embargados producto de esta situación. O sea, hoy día no solamente se lucra por parte de las inmobiliarias, ¿no es cierto?, por las corporaciones, sino que también a través de la banca privada, por estos intereses asquerosos que son de manera descriteriada, ¿no es cierto?, de una forma perversa también de sacarle plata a los chilenos, ¿no es cierto?, de que se endeudan por 20 años por estudiar 5 años. Y en el fondo esta es la situación que está pasando hoy en día y el ministro no se está haciendo cargo de esta situación. ¿Cómo definirías tú el rol que ha tenido hasta el día de hoy el ministro Beyer desde que asumió la cartera? La verdad es que deja bastante que desear. O sea, hoy en día el ministro no está asumiendo el rol que debiese asumir como ministro. Hoy en día el ministro no está respondiendo a las problemáticas del movimiento estudiantil en su conjunto, y es por eso que hoy en día nos estamos movilizando no solamente sobre las problemáticas del 2011, sino que se están formando nuevas problemáticas a raíz también de esta incorporación de nuevos actores del sector privado hacia la Confech. Esto quiere decir de que eventualmente lo que muchos pensaban de que lo que había pasado en el 2011 con la llegada también de los dirigentes de la Confech a la moneda, muchos decían que podría apaciguarse las medidas que también presentó el gobierno, pero desde tu perspectiva y lo que me has dicho hasta el momento, yo tiendo a entender de que eventualmente se podrían agudizar las movilizaciones de este 2012. Podría ser perfectamente, o sea, hoy en día nosotros estamos pidiendo cambios estructurales al sistema de educación superior, como por ejemplo el tema del financiamiento, como bien hablábamos. Hoy en día no se está financiando las universidades que son del Estado de manera directa, ¿no es cierto?, que es un rol que debiese tener el Estado mucho más activo de lo que tiene hoy en día, y también un aporte, ¿no es cierto?, a aquellas instituciones que no son del Estado, pero que tienen y van encaminadas también hacia un rol público. Y el rol hablando de roles precisamente, que ha tenido la Comisión de Educación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, ¿cómo la evalúan ustedes? Mira, la verdad es que no está marcando una pauta importante en el sentido de que siempre ha tenido un rol bastante pasivo con respecto a este tema. Y de hecho estuve presente también en una de las sesiones que tuvieron con respecto al tema del crédito Corfo, en donde la verdad es que no da muchas soluciones. O sea, más allá de que entiendo tu situación, entiendo tu problemática, no dan soluciones al respecto. No da soluciones el ministro, no da soluciones tampoco la comisión. Entonces la verdad es que nosotros también necesitamos como en el fondo agudizar por medio de las movilizaciones, ¿no es cierto?, y ver, en el fondo, mostrarle a la ciudadanía de que no se están resolviendo estas problemáticas. Sí, es que te lo pregunto porque la reforma educacional ya está instalada en el Congreso. Entonces, por eso te lo pregunto cuál es el rol que están teniendo hoy día los parlamentarios respecto a esta reforma enviada por el gobierno. Sí, mira, la verdad es que todos asumen, en el fondo, porque es una cuestión que también le conviene a la clase política en general, le conviene asumir esta problemática de la educación superior, porque ya se está mostrando claramente de que, y sobre todo con este informe, ¿no es cierto?, que se publicó hace unos días. Un extenso informe de más de 200 páginas. Sí, un extenso informe, en donde también se está mostrando de manera real de que hay un problema en el cambio estructural. O sea, hoy en día se ve que la lógica mercantilista de la educación ya no funcionó, y hay que cambiarlo de manera radical. Y eso es lo que en el fondo nosotros estamos planteando. ¿Ustedes entienden también que eventualmente no se puede tener educación gratuita para todos? ¿O sí también aspiran a eso? La verdad es que nosotros aspiramos a una educación que sea pública, gratuita y de calidad. Para todos. Nosotros entendemos de que en el fondo hoy en día es bastante compleja la situación. Nosotros sabemos de que a un corto plazo no va a pasar, y tampoco, lo más probable es que tampoco pase en un largo plazo, pero sin embargo nosotros aspiramos a que haya una educación para todos que sea gratuita, pública y de calidad. Ahora, si bien no necesariamente tiene que ser exclusivamente gratuita para todos, pueden haber distintos tipos de instituciones, y que eso en el fondo lo que va también con respecto al tema del financiamiento. O sea, el Estado debe financiar por sobre todo aquellas universidades que son del Estado, y debe entregarle un aporte, ¿no es cierto?, a aquellas universidades que son privadas pero que tienen aspiran hacia lo público, hacia ese rol público que es muy importante. O sea, y se tienen que, en el fondo, también fijar ciertos criterios para poder financiar aquellas universidades que no son del Estado. Se nos está acabando el tiempo, pero obviamente nos queda un próximo bloque para seguir conversando con Fernanda Sandoval, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales. No se mueva, ya volvemos con nuevas voces. Tercer bloque, vamos a hacer la cortita, como se dice, Fernanda, porque nos queda poquito tiempo. Pero ya se nombró el día miércoles al nuevo superintendente de educación escolar. Aún queda una deuda respecto a lo que fueron los anuncios del gobierno sobre el superintendente de educación superior.
¿Cuál fue la primera impresión que te dio el nuevo superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, cuando él habló? Bueno, mira, primero decir que más allá de las caras que hayan con respecto al nuevo superintendente, nosotros lo que queremos es que haya, en cuanto a contenido, ¿no es cierto?, se solucionen las problemáticas no solamente de la educación superior, sino que también de la escolar, de la secundaria. Y en ese sentido, bueno, hay que probarlo, hay que ver en el fondo qué es lo que va a pasar con respecto al nuevo superintendente. Ahora, la verdad es que, según mi impresión, debió haber sido una persona que sepa más, ¿no es cierto?, del tema de educación, porque por lo que tengo entendido es un ingeniero, y entonces en ese sentido la verdad es que no sé qué vaya a pasar con él, pero hay que probarlo y en el fondo, más allá de las caras, hay que dar soluciones a las problemáticas que están pasando hoy en día. Sí, te lo pregunto porque si tú tienes esa visión sobre este nuevo superintendente, eventualmente también tienes muchas expectativas con lo que podría ser el nuevo superintendente de Educación Superior. Por supuesto, en ese sentido, a ver, nosotros entendemos de que la superintendencia de la educación superior, si bien es un avance, nosotros también tenemos que recalcar de que esta superintendencia no va a venir a solucionar, ¿no es cierto?, todas las problemáticas que pasan hoy en día en la educación superior. O sea, hoy en día está en crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis profunda con respecto a este tema y hay una solución. O sea, si el ministro cree que por una superintendencia se van a solucionar todos los problemas, está totalmente equivocado. Palabras del ministro Beyer cuando se le pregunta, dice, llegamos hace 2 años al gobierno, todos los eventos que se narran respecto al informe entregado por la Comisión Investigadora de lucro, dice que se narran en este informe, ocurrieron hace mucho tiempo y en ese momento no se investigó. Los ministros anteriores llegaron a la conclusión de que no tenían herramientas suficientes para fiscalizar. Me imagino que él también dice que hoy día tiene muy pocas atribuciones para fiscalizar este tipo de temas. Entonces, la urgencia hoy día es quien fiscaliza, finalmente. Exactamente, y por eso él en el fondo atribuye y solamente condiciona, ¿no es cierto?, la solución de todos estos problemas a la superintendencia. Por eso yo también te decía hace un rato de que en el fondo el ministro hoy en día solamente está atribuyendo la solución a estas problemáticas que pasan hoy en día a la superintendencia, lo cual está totalmente equivocado. O sea, solamente va a fiscalizar, ¿no es cierto?, de que no se lucre, pero en verdad hay una problemática mucho más de fondo, que es la lógica mercantilista de la educación, y eso es lo que hay que lograr, hay que cambiar, hay que erradicar, porque ya se dio cuenta de que eso ya no funciona. O sea, ya hoy en día hay un montón de instituciones que no solamente es del sector privado, sino que también del sector tradicional, que están teniendo problemáticas profundas, y es lógicamente por este tema. O sea, aquí hay una lógica mercantilista de la educación y que se tiene que erradicar. Fernanda, por lo general, lo que yo he escuchado a algunos dirigentes estudiantiles no solamente piden una reforma al sistema educacional, sino que van más allá, a una reforma a la institucionalidad del país. Incluso algunos han pedido nueva constitución. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de las universidades privadas también este tema de la institucionalidad en nuestro país? O sea, yo creo que una de los grandes ¿Van logros... ligadas? Sí, por supuesto. Uno de los grandes logros que tuvo el movimiento del 2011 es de que nosotros como estudiantes seamos unos sujetos críticos de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros no solamente estamos abogando para que hayan cambios reales en el sistema de educación superior, sino que también en otras problemáticas, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de la vivienda. Son problemas bastante complejos. ¿Y cuál es en el fondo la lógica de todo esto? Es esta lógica que yo te digo. O sea, aquí hay una cuestión muy de mercado, ¿no es cierto?, y muy de competencia, en donde claramente no se están solucionando de manera de fondo de la raíz de las problemáticas que están pasando hoy en día, y es por eso que hoy en día en Chile se ve que hay uno de los países con mayor desigualdad social que hay en el mundo, y es por eso que en el fondo nosotros queremos plantear de que debe haber un cambio constitucional, deben haber cambios profundos en otro tipo de temáticas. Fernanda, estudiante de Derecho, ¿cómo te ves en el futuro? Eventualmente en alguna carrera política. ¿Te gusta el tema de la política? A mí me gusta el tema de la política, me gusta mucho, pero la verdad es que si bien yo no le cierro las puertas nunca a nada, yo siempre he sido esa política, jamás he pensado, de hecho sería como descabellado ver una carrera política de esto. O sea, yo me veo en el fondo a futuro como abogada y en el fondo qué es lo que me gusta a mí, mi carrera. Muchos dicen eso, pero eventualmente con el futuro se van dando cuenta que a lo mejor les gusta el servicio público. ¿Te interesa a ti el tema del servicio público también, no? Sí, por supuesto, pero lo puedo hacer también desde mi profesión como abogado. ¿Ni una posibilidad de verte como candidata para algo? No, por hoy no. ¿Se te ha pasado por la mente, no? No, sí, me han dicho, pero en verdad no, para nada, no lo veo hoy en día como una posibilidad real. O sea, yo veo que puedo enfocarme al servicio público desde mi misma carrera y en ese sentido no tengo problema. Muy bien.
Te quiero agradecer, Fernanda Sandoval, que hayas podido estar con nosotros. Ya concluido también lo que fue la semana pasada la marcha de los estudiantes. Y nuevamente agradecerte y por cierto también a ustedes por la sintonía en este nuevo capítulo de Nuevas Voces. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.